Clap, clap, clap. El carruaje partió de la calle Cruz de Hierro. Justo cuando estaba a punto de saltar del carruaje, notó que se había dado la vuelta a otro camino. No estaba saliendo de la ciudad. ¿A dónde te diriges?, soltó en su momentáneo estupor. A la casa de Belch, respondió el conductor del carruaje monótonamente. ¿Qué? Klein se quedó sin palabras. El conductor del carruaje se dio la vuelta, exponiendo sus fríos ojos grises. Era Don Smith, el policía de ojos grises. Tú. Estaba nervioso. De repente, todo se volvió borroso, como si el mundo girase a su alrededor, y se sentó de inmediato. ¿Sentó? Miró a su alrededor, confundido. Notó la luna carmesí fuera de la ventana y la habitación que estaba cubierta por un velo carmesí. Extendió la mano para sentir su frente. Estaba húmeda y fría, llena de sudor frío. Su espalda se sentía exactamente igual. Fue una pesadilla. Dejó escapar un suspiro. Todo está bien. Todo está bien. Lo encontró raro. En su sueño tenía una mente bastante clara, incluso podía pensar con calma. Después de calmarse, miró su reloj de bolsillo. Eran solo las 2 de la mañana. Se levantó de la cama en silencio, planeaba ir al baño donde podría lavarse la cara y vaciar su vejiga. Abrió la puerta y caminó por el oscuro pasillo. Bajo la tenue luz de la luna, caminó ligeramente hacia el baño. De repente, notó una silueta afuera de la ventana al final del corredor. Esa silueta llevaba un impermeable negro que era más corto que un abrigo, pero era más largo que una chaqueta. Esa silueta estaba parcialmente camuflada en la oscuridad, bañándose en la luz lunar carmesí. Esa silueta se dio vuelta lentamente. Sus ojos, profundos, grises y fríos. Don Smith. Capítulo 13. Halcones nocturnos. ¡Plap! No pudo evitar dar un paso atrás. Por un momento no estuvo seguro de si estaba despierto o todavía en sus sueños. La silueta se quitó el sombrero de copa negro y se inclinó un poco diciendo con una sonrisa: presentándome de nuevo, halcón nocturno, Don Smith. ¿Halcón nocturno? Uno de los nombres en clave de los equipos de la iglesia de la diosa de la noche eterna, el grupo de villanes que Justicia y el Colgado mencionaron antes. De repente se dio cuenta de algo y exclamó después de establecer una conexión: ¿puedes controlar los sueños? ¿Acabas de hacerme soñar con eso? El halcón nocturno, Don Smith, se colocó su sombrero negro otra vez, ocultando su línea de cabello ligeramente alta. Con sus profundos ojos grises, dijo: no, solo entré en tu sueño e hice la orientación necesaria. Su voz era profunda y calmada. Resonó a través del corredor poco iluminado sin molestar los dulces sueños de los demás. En los sueños, aunque gran parte de tus emociones generalmente está reprimida y varios pensamientos oscuros en ti se amplifican, haciendo que todo parezca caótico, absurdo y loco, en realidad, todo está arraigado a la realidad. Para los veteranos como yo, todo es muy claro. Comparado a un tú consciente, le creo más al tú en tus sueños. Eso. ¿Qué ser humano normal podría controlar su sueño? Si hubiese soñado con algo en la tierra, ¿no lo habría notado Don Smith? Quedó petrificado por lo que había sucedido en el sueño. Sin embargo, rápidamente lo encontró extraño. Recordaba ser muy sobrio y racional, saber qué decir y qué no decir. En pocas palabras, no se sintió para nada como estar soñando. Entonces, ¿Don Smith solo vio lo que yo quería que él viera? Su mente giró mientras ganaba un hilo de comprensión. ¿Ese es un beneficio resultante de la transmigración? ¿Cómo tener un cuerpo y alma especial? ¿O fueron los efectos de ese ritual para mejorar la suerte? Entonces, señor Smith, ¿realmente cree que perdí mi memoria? Organizó sus pensamientos y preguntó como respuesta. Don Smith no le respondió directamente. En vez de eso, lo miró agudamente. ¿De verdad no está sorprendido por el curso de los eventos? He conocido a personas que no creerían en el poder de los villanes y preferirían creer que realmente no se han despertado. Klein reconoció tercamente, diciendo: tal vez,
Siempre he estado orando, esperando que hubiese tal poder para ayudarme. Una interesante forma de pensar. Quizás sobreviviste no solo porque tuviste suerte, asintió sin expresión. Ahora puedo confirmar que realmente perdiste parte de tus recuerdos debido al incidente, especialmente aquellos relacionados a este. Entonces, ¿puedo volver ahora? Dejó escapar un largo suspiro de alivio en su corazón mientras probaba suerte. Dunn se metió una mano en el bolsillo y caminó lentamente hacia él. La oscuridad circundante se volvió tranquila y apacible. No, todavía tienes que venir conmigo para ver a la experta, sonrió y dijo cortésmente. ¿Por qué?, replicó, luego agregó. ¿No crees en los hallazgos de mi sueño? Debes estar bromeando. Si esa experta se especializa en hipnosis o lectura de mentes y esas cosas, ¿no sería expuesto mi mayor secreto? Las consecuencias estarían más allá de lo imaginable. Normalmente soy bastante humilde, pero soy muy confiando en las cosas relacionadas con los sueños, respondió con calma. Sin embargo, para asuntos claves importantes, no hay daño en confirmarlos nuevamente. Además, nuestras especialidades se encuentran en diferentes áreas. Tal vez, ella pueda ayudarte a recuperar algunos de tus recuerdos. Sin esperar a que respondiese, su voz se volvió más profunda al continuar. Después de todo, está conectado con el paradero de ese cuaderno de la familia Antígenes. ¿Qué? Se congeló. Dunn se detuvo frente a él, fijando sus ojos grises en los ojos de Klein y dijo, en la escena del suicidio, no había ni un solo rastro de ese cuaderno de la cuarta época. Belch está muerto, Naya está muerta, tú eres nuestro único indicio. Bien, de acuerdo, se quedó en silencio por un momento antes de exhalar. Un cuaderno perdido, ahora esto es realmente peculiar. Como no pensé en el paradero de ese cuaderno de la cuarta época. Dunn asintió levemente mientras caminaba pasándolo y dijo, cierra la puerta y ven conmigo al apartamento de Belch, la experta nos está esperando allí. Klein tomó una respiración silenciosa. Su corazón latía salvajemente, sintiéndose incómodo. Quería declinar e incluso tenía la intención de correr. Sin embargo, creía que, con lo que había sucedido en sus sueños, Dunn Smith definitivamente habría aumentado su nivel de vigilancia. Y con la diferencia de fuerza entre un humano normal y un villano, había pocas posibilidades de éxito usando la fuerza. Él también debe cargar un revólver. También debe haber practicado en el uso del revólver. Muchos pensamientos pasaron por su mente y, finalmente, optó por aceptar la realidad. Muy bien. Suspiro, solo puedo dar un paso a la vez y ver cómo se desarrollan las cosas. Tal vez, ese poder milagroso en mi sueño tendrá efecto de nuevo. Entonces vamos, dijo Dunn con un tono indiferente. Se dio la vuelta y lo siguió. Después de dar 2 pasos, de repente se detuvo y dijo, señor Smith, me gustaría usar el baño primero. ¿Salí originalmente para ir al baño? Dunn no lo detuvo. En cambio, le dirigió una mirada aguda y dijo, no hay problema, Klein. Créeme, soy mucho más poderoso de lo que puedes imaginar en la noche oscura. En la noche oscura. Repitió esa frase en silencio. No hizo ningún intento imprudente de escapar y con honestidad fue al baño. Luego se lavó la cara con agua fría, calmándose por completo. Se cambió de ropa y cerró la puerta de su apartamento. Con pasos suaves, siguió a Dunn por las escaleras y caminó hacia la entrada del edificio. En un ambiente tan tranquilo, Dunn Smith abrió la boca y habló de repente. Al final del sueño, ¿por qué intentaste escapar? ¿De qué tenías miedo? De inmediato pensó en una respuesta, diciendo, no recuerdo lo que hice en la casa de Belch, ni recuerdo si estuve involucrado directamente en las muertes de Belch y Naya. Tenía miedo de que se demostrase realmente que era cosa mía, prefería arriesgarme y escapar. Entonces podría empezar de nuevo en el continente sur. Yo hubiese hecho lo mismo si fuese tú, dijo Dunn mientras empujaba la puerta del edificio, dejando que la brisa fresca de medianoche dispersase el calor sofocante del interior. No temía que Klein se escapase al subirse en el carruaje. Era exactamente como el que había soñado, un carruaje de 4 ruedas tirado por un solo caballo y con un conductor. También estaba el emblema policial de espadas cruzadas que se juntaban a una corona tallada en el costado del carro.
siguió en el carruaje. En el interior, había una alfombra gruesa y el lugar estaba lleno de una fragancia relajante. Después de sentarse, buscó un tema para hallar más información. Señor Smith, ¿qué pasa si, y quiero decir si, la experta confirma que realmente he olvidado una parte de mis recuerdos? ¿Y que no hay ninguna otra evidencia que indique que yo soy el autor o una víctima? ¿Se terminaría esto? En teoría, sí. E intentaríamos buscar el cuaderno por otros medios. Mientras exista, puede encontrarse. Por supuesto, antes de eso, tendremos que asegurarnos de que no estés maldito o tengas algún olor a demonios, y que no haya problemas psicológicos persistentes relacionados. Debemos asegurarnos de que puedas pasar el resto de tu vida de manera pacífica y saludable. Don Smith tenía una sonrisa en su rostro, una sonrisa bastante inusual. Dándose cuenta de ese punto preguntó de inmediato, ¿en teoría? Sí, solo en teoría. En este campo de trabajo, siempre suceden cosas retorcidas, heterodoxas e inexplicables. Dunn lo miró a los ojos y dijo, su continuación o fin no son lo que podemos prever o controlar a veces. Por ejemplo, en realidad se sintió asustado por un momento. El carruaje se apresuró por una calle casi vacía. Dunn sacó su pipa de tabaco y la olió, diciendo, cuando creemos que las cosas se han acabado, con todo regresando a la normalidad, resurge de una manera aterradora y escalofriante. Hace unos años, manejamos un caso relacionado con un culto malvado. Hicieron sacrificios vivos para complacer a un dios maligno haciendo que los seguidores se suicidasen. Cuando uno de los seguidores fue elegido, sus instintos de supervivencia triunfaron sobre su insensatez, creencias retorcidas y drogas psicodélicas. Escapó en secreto y lo reportó a la policía. El caso fue entregado a nosotros. Era una misión muy pequeña, ya que no había villanes en ese culto. La deidad que adoraban en realidad fue inventada al azar por su líder solo por dinero y satisfacción. La humanidad se perdió allí. Solo usamos 2 miembros, junto con el apoyo de la policía, para reprimir ese culto. Nadie se salvó. En cuanto a ese informante, también confirmamos que no quedaba ningún olor a demonio persistente. No fue maldito y no sufrió ningún trastorno mental. No tuvo ningún problema de personalidad ni ninguna otra irregularidad, nada. Más tarde, obtuvo un avance decente en su carrera, se casó con una muy buena esposa, tuvo un hijo y una hija. Su pasado oscuro parecía estar muy lejos de él. El horror y el derramamiento de sangre parecían haberse desvanecido por completo. En ese punto, soltó una carcajada y dijo, sin embargo, en marzo de ese año, a pesar de tener un buen estado financiero y tener una esposa amorosa y niños adorables, se estranguló a sí mismo hasta morir en su propia oficina. La luz lunar carmesía fuera de la ventana del carruaje brillaba sobre Dunn Smith. En ese instante, su sonrisa autoburlona hizo que Klein se sintiese indescriptiblemente horrorizado. Se estranguló a sí mismo hasta morir. Tomó un respiro de aire fresco en silencio, como si estuviese viendo su propio final trágico. Incluso si me escapé una vez, ¿podría ser solo temporal? ¿Hay alguna manera de resolver esto completamente? ¿Convertirme en un villano para luchar contra él? El carruaje regresó al silencio. Innumerables pensamientos brotaron en su mente. Bajo un incómodo silencio, el carruaje viajó por un largo tiempo a altas velocidades. Justo cuando decidió consultar a Dunn Smith y encontrar alguna solución, el carruaje se detuvo. Señor Smith, hemos llegado al departamento de Belch. Se escuchó la voz del conductor del carruaje. Bajemos. Se enderezó el abrigo negro que le llegaba a las rodillas. Oh, permítanme presentarles de antemano, la oficial disfrazada de experta es la médium espiritual más famosa del condado de Auba. Klein reprimió sus otros pensamientos y preguntó con curiosidad, entonces, ¿cuál es su identidad real? Dunn dio media vuelta a su cuerpo y volteó la cabeza hacia atrás, con sus ojos grises y abstrusos, dijo, una verdadera médium espiritual. Capítulo 14. La médium. Una verdadera médium. Repitió esa descripción en su interior, y no volvió a hablar. Siguió a Dunn Smith bajando del carruaje. El hogar de Belch en Tingen era una casa unifamiliar con un jardín.
El camino fuera de las puertas de metal ahuecadas permitía el paso de 4 carruajes a la vez. Las farolas flanqueaban los lados de la carretera cada 50 metros. Se veían diferentes a las que Klein había visto en su vida anterior. Eran lámparas de gas y la altura de cada lámpara era aproximadamente la de un hombre adulto para que fuese conveniente encenderlas. El metal negro se adhirió estrechamente al vidrio, formando un patrón a cuadros, arrojando obras de arte clásicas similares a linternas de papel. La frialdad y el calor se entrelazaron, mientras que la oscuridad y la luz coexistían. Caminando por el sendero cubierto por los rayos del atardecer, Klein y Dunn Smith entraron en el lugar alquilado de Belch a través de la puerta de metal entreabierta. Frente a la entrada principal había un camino de cemento que conducía directamente a un bungalow de 2 pisos. 2 carruajes podían pasar a la vez. Había un jardín a la izquierda y césped a la derecha. La agradable y leve fragancia de las flores mezcladas con el aroma refrescante de la hierba fresca te hacía sentir feliz y relajado. Tan pronto como entró, tembló y miró a su alrededor. Sintió que, en el jardín, en algún lugar del césped, en el techo, detrás del columpio, en algún rincón oscuro, varios pares de ojos lo observaban. Claramente no había nadie allí, sin embargo, se sentía como si estuviese en una calle concurrida. Ese extraño contraste, ese sentimiento peculiar, lo tensó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo anda mal. No pudo evitar gratarle a Dunn. La expresión de Dunn se mantuvo sin cambios mientras caminaba a su lado y respondía con calma: solo ignóralos. Ya que el halcón nocturno lo decía, toleró la sensación escalofriante de no poder notar al perpetrador a pesar de ser seguido, espiado y observado. Paso a paso, llegó a la entrada principal del bungalow. Si esto sigue así, me volveré loco. Cuando Dunn extendió la mano para llamar a la puerta, Klein se dio la vuelta rápidamente. Las flores se mecían con el viento, sin una persona a la vista. Entren, caballeros. Una voz aparentemente etérea provino desde el interior de la casa. Dunn giró la manija, abrió la puerta y dijo a una mujer en el sofá: «Dali, ¿algún resultado?». El candelabro en la sala de estar estaba apagado. Un conjunto de 2 sofás de cuero rodeaba una mesa de centro de mármol. Sobre la mesa se encontraba encendida una vela, pero la luz emitía un brillo azul cobalto. Cubría la sala de estar semicerrada, el comedor y la cocina en un extraño y espeluznante tono. En el medio del sofá se sentaba una mujer con una túnica negra con capucha que usaba rubor y una sombra de ojos azul. A la vista, una pulsera de plata con un colgante de cristal blanco era llevada alrededor de su muñeca. A primera vista, tenía un sentimiento inexplicable. Estaba vestida como una médium real. ¿Ella misma se está estereotipando? Dali, la médium con su asombrosa belleza, le echó un rápido vistazo con sus centelleantes ojos esmeralda. Luego miró a Dunn Smith y dijo: «Todos los espíritus originales han desaparecido, incluido el de Belch y Naya. En este momento, esos pequeños bribones no saben nada en absoluto». ¿Espíritus? Médium espiritual. ¿Todas las cosas invisibles que lo espiaban anteriormente eran espíritus? ¿Había tantos de ellos? Klein se quitó el sombrero y se lo colocó sobre el pecho, inclinándose ligeramente para decir: «Buenas noches, Menem». Dunn Smith suspiró: «Eso es complicado». «Dali, este es Klein Moretti. A ver si puedes sacar algo de él». La medium, Dali, cambió su mirada hacia él de inmediato. Señaló un sillón y dijo: «Por favor, tome asiento». Gracias, asintió, dio unos pasos y se sentó obedientemente. Su corazón se aceleró sin control. Ya sea si sobrevivo, supero esto con éxito o si se exponen mis secretos, todo depende de lo que sucederá ahora. Y lo que le hacía sentirse más indefenso era que no tenía nada en qué confiar. Solo podía depositar sus esperanzas en su inherente particularidad especial. Este sentimiento realmente apesta, pensó con amargura. A continuación, Dunn se sentó en el sofá de 2 puestos frente a Klein. Dali sacó 2 botellas de vidrio del tamaño de un pulgar de la bolsa en su cintura. Sus ojos esmeraldas le sonreían mientras decía: «Necesito un poco de ayuda aquí. Después de todo,
No eres un enemigo, no puedo tratarte con dureza. Eso puede hacer que te sientas incómodo o te hará sentir dolor. Incluso podría dejar algunos efectos secundarios serios en ti. Te daré algunas fragancias, las cuales te harán sentir sensible y suave. Te permitirán relajarte poco a poco para que realmente puedas disfrutar de esas sensaciones. Eso sonó mal. Se quedó boquiabierto, sus ojos se llenaron de sorpresa. Sentado frente a él, Dunn se echó a reír y dijo, no te sorprendas. Somos diferentes de los compañeros de la iglesia del Señor de las Tormentas. Aquí, las damas también pueden burlarse verbalmente de los hombres. En ese sentido, deberías poder entender. Tu madre era una devota creyente de la diosa. Tú y tu hermano solían asistir a la escuela dominical en la iglesia. Lo comprendo. Es solo que nunca pensé que ella sería tan... Hizo un gesto, ya que no podía encontrar las palabras correctas. Casi dejó escapar la traducción directa para Veteran Driver. Dunn curvó las comisuras de su boca y dijo, no te preocupes. En realidad, Dali rara vez hace eso. Solo quiere usar esos métodos para calmarte. Prefiere cadáveres en vez de hombres. Me haces parecer una pervertida, intervino con una sonrisa. Abrió una de las pequeñas botellas y dejó caer unas gotas sobre la brillante llama azul de la vela. Vainilla nocturna, flor en sueño y manzanilla, todas destiladas y extraídas para formar esta esencia floral aromática. Yo la llamo Emans, significa tranquilidad en el idioma hermés. Realmente huele increíble. Mientras conversaban, la llama de la vela parpadeó, evaporando la esencia floral y llenando la habitación con su aroma. Un aroma hermosamente encantador se abrió camino en sus fosas nasales. Ya no se sentía tenso. Al instante se calmó, como si estuviese contemplando la oscuridad de la silenciosa noche. Esta botella se llama el ojo del espíritu. Las cortezas, hojas de drago y álamo se secan al sol durante 7 días y se destilan 3 veces. Luego, se sumergen en vino Lanti. Por supuesto, habrá varios conjuros mientras estemos en ello. Mientras describía el líquido, la sustancia ámbar goteaba sobre la llama de la vela azul cobalto. Al oler la etérea fragancia del vino aromático, notó que la llama de la vela bailaba salvajemente. La sombra de ojos azul y el rubor de Dali brillaban de forma extraña, hasta el punto en que veía doble. Es una gran ayuda para el espiritismo. También es una esencia floral que es lo suficientemente encantadora. Mientras ella continuaba explicando, él sentía como si esa voz proviniese de todas partes. Desconcertado, miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo se tambaleaba y se difuminaba. Sentía como si estuviese cubierto por capas y capas de humo. Incluso su cuerpo se balanceaba a medida que desaparecía en un humo antes de que comenzase a flotar y luego perdiese el equilibrio. Los colores se mezclaron como una pintura impresionista, los rojos eran más rojos, los azules más azules y los negros más negros, pareciendo más definidos de lo habitual. Fue irreal y de ensueño. Distintos murmullos llegaron de los alrededores como si cientos y miles de personas que no podían ser vistas estuviesen debatiendo. Esto se siente similar al ritual para mejorar la suerte que hice antes, pero sin el tipo de locura que hace que tu cabeza se sienta como una explosión. Miró a su alrededor y pensó inquisitivo. En ese momento, su visión se fijó en un par de ojos que eran tan claros como una esmeralda. En un sofá borroso estaba Dali con una túnica negra. Excéntricamente, su mirada se concentró en la punta de la cabeza de Klein. Sonrió y con voz suave dijo, permíteme presentarme adecuadamente. Soy la medium espiritual, Dali. Todavía puedo tener pensamientos racionales. Es como cuando estuve en ese ritual de la suerte y esa reunión. Ese pensamiento cruzó su mente mientras se comportaba confundido a propósito y dijo, ¿qué tal? Los mundos mentales de los humanos son extremadamente vastos. Muchos secretos están escondidos dentro de la mente. Mira el océano, lo que sabemos de él está todo a un nivel superficial. Pero en realidad, en lo profundo, hay una porción más grande que no se ve. Aparte de las islas, hay todo un océano. Hay un cielo sin límites que simboliza el mundo espiritual. Tú eres el espíritu de tu cuerpo.
No solo conoces las islas de arriba, sino que también conoces las cosas escondidas debajo del mar, así como todo el océano. Cualquier cosa que exista deja algunos rastros. Los recuerdos superficiales de las islas pueden ser borrados, pero lo que queda debajo del mar y todo el océano definitivamente tendrá una proyección correspondiente. Dali siguió y siguió, hechizándolo. Los vagos vientos circundantes y las sombras tomaron formas similares. Era como si su espíritu estuviese completamente expuesto en forma de océano, esperando que buscase y descubriese. Observaba con paciencia, mientras batía el océano ocasionalmente. Entonces, con una voz airada, respondió, «No. No puedo recordar. He olvidado». Expresó su agonía justo al nivel correcto. Dali trató de guiarlo una vez más, pero el lúcido Klein no se vio afectado. «Bien. Terminaremos aquí. Puedes irte. Irte. Irte». La voz etérea perduró y Dali desapareció. El viento y las sombras comenzaron a calmarse a medida que el olor etéreo y la fragancia sutil del vino aromático se volvieron más claros de nuevo. Los colores volvieron a su estado normal y la sensación confusa ya no existía. Su cuerpo se estremeció y volvió a encontrar el equilibrio. Abrió los ojos, los cuales no recordaba haber cerrado, y notó que la vela con la llama azul brillante todavía estaba ante él. Don Smith seguía descansando cómodamente en el sofá. Lo mismo para Dali con la túnica de capucha negra. ¿Por qué usaste la teoría que pertenece a ese grupo de locos malvados, los alquimistas de la psicología? Dunn frunció el ceño y miró a Dali. Ella, mientras guardaba las dos botellas, respondió con calma, «Creo que es bastante acertada. Al menos, se corresponde con algunas de las cosas con las que me he puesto en contacto antes». Sin esperar la respuesta de Dunn, se encogió de hombros y dijo, «Ese astuto sujeto no dejó un solo rastro». Al escuchar eso, Klein dejó escapar un gran suspiro de alivio. Disimuló al preguntar, «Oh, ¿se acabó? ¿Qué pasó?» Se siente como si acabase de tomar una siesta. Lo superé, ¿verdad? Por suerte, tuve el ritual para mejora la suerte como ensayo. Interprétalo así. Dunn lo interrumpió y miró a Dali. ¿Has examinado los cuerpos de Belch y Naya? Los cadáveres nos pueden decir mucho más de lo que puedes imaginar. Es una pena que Belch y Naya de verdad se hayan suicidado. Por lo tanto, la fuerza que los condujo a ello es de temer. No quedó ni un solo rastro. Se levantó y señaló la vela. Necesito descansar. El resplandor azul cobalto se desvaneció, y la casa se inundó al instante con una sombra borrosa de color carmesí. Felicitaciones. Ahora puedes volver a casa. Pero recuerda bien, no reveles este incidente a tus seres queridos. Tienes que prometer eso, dijo Dunn mientras lo guiaba hacia la puerta. Sorprendido, preguntó, ¿no hay necesidad de examinar maldiciones o los rastros dejados por espíritus malignos? Dali no mencionó nada al respecto, así que no hay necesidad de hacerlo, respondió con sencillez. Klein se calmó. Mientras pensaba en sus preocupaciones anteriores, preguntó con premura, ¿cómo puedo estar seguro de que no tendré problemas a partir de ahora? No te preocupes, torció los labios y dijo, según las estadísticas de incidentes similares en el pasado, el 80% de los sobrevivientes de incidentes no experimentan ningún efecto posterior horrible. Sí. Eso se basa en lo que sé. Cerca. Más o menos. Quiere decir que todavía hay una quinta parte de esas pobres almas. No se atrevía a probar su suerte. Entonces puedes considerar unirte a nosotros como personal civil. De esa manera, incluso si hay precursores, podemos descubrirlo a tiempo, mencionó Dunn casualmente mientras se acercaba al carruaje. O simplemente convertirte en un villano. Después de todo, no somos niñeras. No podemos cuidarte todo el día e incluso ver lo que hace con las mujeres. ¿Puedo?, cuestionó la declaración. Por supuesto, no esperaba mucho. Después de todo, ¿cómo era posible ser parte de los halcones nocturnos con tanta facilidad y obtener el poder de los villanes? Ese era el poder de los villanes. Dunn hizo una pausa y giró la cabeza para mirarlo. No es que no puedas. Depende. ¿Qué?
la transición en sus palabras lo conmocionó. Miró fijamente al lado del carruaje antes de responder, ¿en serio? ¿A quién quieres engañar? ¿Es tan fácil convertirse en un villande? Dune se rió ligeramente. Sus ojos grises estaban ocultos a la sombra del carruaje. ¿No me crees? En realidad, cuando te conviertes en un halcón nocturno pierdes mucho. Por ejemplo, la libertad. Incluso si no hablamos de eso ahora, hay otro problema. En primer lugar, no eres miembro del clero ni un devoto. No puedes elegir lo que quieras o elegir el enfoque más seguro. Y segundo, se aferró al asa y saltó al carruaje mientras continuaba, entre los casos que nosotros, nuestros verdugos encargados, la maquinaria de Hive Mind y otros poderes judiciarios, tenemos que enfrentarnos anualmente, una cuarta parte de ellos es el resultado de villandes que pierden el control. Una cuarta parte. ¿Villandes que perdieron el control? Klein estaba estupefacto. En ese momento, Dune volteó un poco. Sus ojos grises eran profundos. Sin el rastro de una sonrisa, continuó, y entre la cuarta parte de los casos, una gran cantidad de ellos son de nuestros compañeros de equipo. Capítulo 15. La invitación. Una ola de emociones tumultuosas se levantó en su corazón después de que escuchó a Dune. Instintivamente, murmuró, ¿por qué? ¿Los villandes tienen graves peligros ocultos? Tanto que el poder judicial interno de la Iglesia y los villandes, quienes se encargan de fenómenos extraños, ¿también son propensos a los problemas? Dune se recostó en su asiento. Su expresión y tono se mantuvieron igual. Eso no es algo que necesites entender. Tampoco es algo que puedas entender, a menos que te conviertas en uno de los nuestros. Se quedó mudo por un momento, después de lo cual se sentó y le preguntó en un tono que era medio dudoso y bromista. Si no puedo entender, ¿cómo es posible que tome la decisión de unirme? Y no unirse significaría que no podría entender. Esto terminaría en un punto muerto. Don Smith sacó la pipa una vez más, la colocó contra su nariz y la olfateó. Es probable que me malinterpretaras. Un miembro del personal civil también es uno de los nuestros. En otras palabras, siempre y cuando me convierta en uno de los miembros de su personal civil, podré entender los secretos relevantes, descubrir los peligros ocultos que plagan a los villandes y los peligros que pueden encontrarse, así como considerar si quiero convertirme en un villande más tarde. Reorganizó sus pensamientos y parafraseaba lo que Dune había compartido. Dune sonrió y dijo, sí, ese es el caso, excepto por un punto. No puedes simplemente convertirte en un villande solo porque quieres, ya que cada iglesia es igual de estricta en ese aspecto. Sería extraño que las iglesias no fuesen estrictas. Refunfuñó en silencio, mientras que agregaba con un tono más intenso junto con un lenguaje corporal más fuerte. ¿Qué hay de los miembros del personal civil? Eso también debería ser bastante estricto, ¿verdad? No debería haber ningún problema si eres tú, dijo Dune con los párpados medio cerrados mientras olfateaba la pipa, con el rostro parcialmente relajado. Sin embargo, no la encendió. ¿Por qué?, preguntó mientras estaba una vez más atrapado por la duda. Al mismo tiempo, bromeó en su interior. Así que mi singularidad y halo como transmigrador son similares a las luciérnagas en la noche, tan brillante y sobresaliente. Dune abrió sus párpados entrecerrados, sus ojos de color plateado reflejaban la misma tranquilidad que antes. Primero, lograste sobrevivir sin nuestra ayuda en tal situación. Ciertas cualidades excepcionales no están presentes en otros. Por ejemplo, la suerte. Las personas afortunadas a menudo son bienvenidas. Al ver que la expresión de Klein se había tornado vacía, Dune sonrió levemente. De acuerdo, trata esto como un comentario humorístico. Segundo, eres un graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Koei. Eso es algo que necesitamos con urgencia. Aunque un creyente del Señor de las Tormentas, Lumi, percibe a las mujeres de una manera que es repugnante, sus puntos de vista sobre la sociedad, las humanidades, la economía y la política siguen siendo incisivos. Antes dijo que los talentos son clave para mantener una ventaja competitiva y un desarrollo positivo, un punto con el que estoy muy de acuerdo. Al darse cuenta de que Klein fruncía un poco el ceño, explicó de manera casual.
deberías poder imaginar que a menudo nos encontramos con documentos y objetos de la Cuarta Época o anteriores. Muchos cultos y herejes han tratado de obtener poder de esas cosas. A veces, esos objetos pueden llevar a cosas extrañas y terribles. A excepción de los villanos en campos especiales, la mayoría de nosotros no somos buenos con nuestros estudios, o hemos pasado esa edad. Habiendo dicho eso, señaló su propia cabeza, y una esquina de su boca se levantó ligeramente como si se estuviese burlando de sí mismo. Luego dijo, esos secos y aburridos conocimientos siempre nos ponen a dormir. Incluso los desvelados no pueden evitarlo. En el pasado, cooperaríamos con historiadores o arqueólogos, pero eso planteaba el riesgo de exponer secretos, y podrían ocurrir contratiempos con esos profesores no involucrados y profesores asociados. Por lo tanto, la adición de un profesional en nuestras filas es difícil de rechazar. Klein asintió ligeramente y aceptó la explicación. Con sus pensamientos desorganizados, preguntó, entonces, ¿por qué no directamente, desarrollan uno? Dunn continuó, eso me lleva al tercer punto, que también es el punto final y más importante. Ya has pasado por una prueba similar, por lo que invitarte no viola la cláusula de confidencialidad. Con respecto al desarrollo de otros, asumiré la responsabilidad de exposición si falla. La mayoría de los miembros de nuestro equipo, los miembros de nuestro personal civil, provienen de la iglesia. Después de que terminó de escuchar en silencio, preguntó con curiosidad, ¿por qué son tan estrictos con el mantenimiento de la confidencialidad? Difundir las noticias públicamente a más personas y aumentar la conciencia no disminuiría las posibilidades de que vuelva a ocurrir un error similar. El mayor temor proviene del miedo a lo desconocido, podemos hacer que lo desconocido se haga conocido. No, la estupidez de la humanidad va más allá de tu imaginación. En realidad, lleva a más personas a emular esos actos, creando más caos e incidentes más graves. Sacudió la cabeza y respondió. Lo reconoció mientras respondía con comprensión. La única lección que los humanos pueden aprender de la historia es que no obtienen ninguna lección de la historia, y siempre están repitiendo las mismas tragedias. Esa famosa cita del emperador Russell está llena de mucho significado filosófico, coincidió Dunn. ¿El emperador Russell dijo eso? Ese transmigrador predecesor realmente no dejó a los recién llegados ninguna oportunidad de lucirse. No sabía cómo seguir las palabras de Dunn. Dunn tornó la cabeza y miró por fuera del carruaje. La tenue luz amarillenta de las farolas se entrelazaba para mostrar el esplendor de la civilización. Hay un discurso similar en el poder judicial de las principales iglesias. Esa puede ser la razón principal de la estricta confidencialidad y la prohibición de que las personas comunes sepan. Keith preguntó al despertarse su interés, complacido de que parecía estar espiando secretos. Dunn giró la cabeza, sus músculos faciales se estiraron tan poco que apenas era visible. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas, hasta que todo es destruido. Después de que dijo eso, sentenció. Además de orar por bendiciones y la ayuda de los dioses, los humanos no pueden resolver sus verdaderos problemas. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas. Recitó en silencio, pero no pudo entenderlo del todo. Lo que seguía a continuación fue el miedo a la incertidumbre que venía de lo desconocido. Era como las sombras oscuras formadas por las luces de la calle. En la oscuridad sin luz, parecía que había muchos pares de ojos de aspecto cruel y bocas abiertas. Mientras el caballo galopaba con vigor y agilidad y las ruedas del carruaje avanzaban con vista hacia la calle Cruz de Hierro, Dunn rompió el silencio e invitó formalmente a Klein. ¿Te gustaría unirte a nosotros como miembro del personal civil? En su mente, surgieron múltiples pensamientos, haciéndolo dudar. Contempló y preguntó, ¿puedo tener algo de tiempo para considerarlo? Dado que ese asunto tenía serias implicaciones, no podía tomar la decisión de forma imprudente y apresurada. No hay problema, solo dame una respuesta antes del domingo, asintió Dunn y agregó, por supuesto, recuerda mantener esto en secreto y no divulgues la información sobre Belch a nadie, incluidos tu hermano y hermana. Una vez que eso sea violado, no solo les darás problemas, sino que también tendrás que asistir a una corte especial. Está bien, respondió con gravedad. El carruaje se sumergió de nuevo en el silencio.
Al ver que se acercaban a la calle Cruz de Hierro y ya casi estaba llegando a casa, de repente pensó en una pregunta. Dudó unos segundos antes de hacerla. Señor Smith, ¿qué tipo de salario y beneficios recibe el personal civil? Esa es una pregunta bastante seria. Sorprendido por un momento, Dunn sonrió al instante y respondió: no hay necesidad de que te preocupes por ese asunto. Nuestros fondos están garantizados por la Iglesia y el Departamento de Policía. Para el personal civil recién registrado, los salarios semanales se ubican en 2 libras con 10 solís. Hay 10 solí adicionales como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Todo eso sumará un total de 3 libras. Eso no es menos que un profesor universitario verificado. Después de lo cual, tu salario aumentará gradualmente de acuerdo con tu experiencia y contribuciones. En cuanto a los miembros del personal civil, el contrato generalmente es de 5 años. Después de 5 años, puedes renunciar si ya no estás dispuesto a quedarte. Solo tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad de por vida y no se te permite abandonar Tingen hasta que se otorgue el permiso. Si deseas mudarte a otra ciudad, lo primero que debes hacer es registrarte con el halcón nocturno local. Por cierto, no hay fines de semana y solo se puede trabajar por turnos. En todo momento, debería de haber 3 empleados civiles de servicio. Si deseas ir al sur o a la bahía Desi para unas vacaciones, deberás organizarlo con tus colegas. Justo cuando terminó de hablar, el carruaje se detuvo y el edificio de donde residían Klein y sus hermanos apareció a un lado. Ahora lo entiendo, se dio la vuelta y bajó del carruaje. Se detuvo a un lado y le preguntó: por cierto, señor Smith, ¿dónde lo encuentro después de tomar mi decisión? Dunn soltó una carcajada profunda y baja antes de decir: ve a la taberna El Sabueso en la calle Bessic y encuentra a su jefe, Wright. Dile que quieres contratar a un pequeño escuadrón de mercenarios para una misión. Preguntó confundido. Nuestra ubicación también es confidencial. Antes de que aceptes ser uno de nosotros, no puedo decírtelo directamente. Muy bien, señor Klein Moretti, también le deseo dulces sueños esta noche, dijo sonriendo mientras hablaba. Klein se quitó el sombrero y saludó, observando como el ritmo del carruaje que se alejaba gradualmente. Sacó su reloj de bolsillo. ¡Clic! Lo presionó para abrirlo y vio que eran apenas un poco más de las 4 de la mañana. La calle estaba llena de una brisa fresca y relajante. La tenue luz amarillenta de las farolas iluminaba el entorno. Respiró hondo y recibió el profundo silencio de la noche que lo rodeaba. El distrito más concurrido y ruidoso del día podía estar sin vida y tranquilo por la noche. Eso era un crudo contraste con las observaciones silenciosas y la sesión con la médium en la residencia de Belch. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, sin saberlo, la parte posterior de su camisa de lino estaba empapada en sudor, frío y pegajoso. Capítulo 16. Red Biting con perros. Finalmente terminé la ronda con la medium. Dejó escapar un suspiro. Poco a poco se dio la vuelta y disfrutó de la brisa fresca y la tranquilidad de la noche mientras caminaba cada vez más cerca a la puerta del edificio. Sacó sus llaves, insertó la correcta y la giró con suavidad, permitiendo que la oscuridad carmesí se expandiese con el crujido de la puerta abierta. Al caminar por la escalera sin una sola persona a la vista y respirando el aire frío, tuvo una sensación inexplicable y sorprendente. Sentía como si tuviese unas cuantas horas más que otros. Eso le hizo acelerar su ritmo. En un estado de ánimo similar, abrió la puerta de su habitación y antes de entrar, vio una silueta sentada en silencio frente a su escritorio. Tenía cabello negro rojizo, ojos marrones brillantes y una cara delicada y bonita. Indudablemente, era Melissa Moretti. «Klein, ¿a dónde fuiste?», preguntó con curiosidad mientras relajaba sus cejas. Sin esperar la respuesta, agregó: «Justo ahora, me levanté para ir al baño y me di cuenta de que no estabas en casa». Era como si quisiese saber todo con claridad, desde las causas y efectos del asunto hasta la lógica subyacente. Con gran experiencia en mentirle a sus padres, el cerebro de Klein dio una vuelta antes de sonreír con amargura y responder con calma: «No podía dormir después de despertarme. En lugar de perder el tiempo, decidí que debía entrenar mi cuerpo. Así que salí a correr unas cuantas vueltas. Mira mi sudor.
Se quitó la chaqueta y dio media vuelta a su cuerpo, señalando su espalda. Melissa se puso de pie, echó un vistazo a medias y deliberó por unos momentos antes de decir, hablando con sinceridad, Klein, no tienes que estresarte. Estoy segura que puedes pasar la entrevista de la Universidad de Tingen. Incluso si no puedes, quiero decir sí, aún puedes encontrar mejores. Ni siquiera he pensado en la entrevista. Asintió con la cabeza y dijo, entiendo. No mencionó la oferta que había recibido porque no había decidido si quería unirse a ellos o no. Mirando intensamente a Klein, Melissa repentinamente se dio la vuelta y trotó hacia el interior de la casa. Sacó un objeto que se parecía a una tortuga. Estaba compuesto por elementos como engranajes, hierro oxidado, resortes de torsión y resortes comunes. Después de apretar rápidamente el resorte de torsión, colocó el objeto en el escritorio. K. Damn. La tortuga se movió y saltó con un ritmo que podía atraer la atención de cualquiera. Cada vez que me siento irritada, me siento mucho mejor al verlo moverse. He estado haciendo esto muy a menudo recientemente y es muy efectivo. Klein, inténtalo, invitó mientras sus ojos se iluminaban. No rechazó la buena voluntad de su hermana. Se acercó a la tortuga y esperó a que se detuviese antes de reír. Dijo, la simplicidad y la regularidad en verdad pueden ayudar a la relajación. Sin esperar la respuesta de Melissa, señaló a la tortuga y de forma casual, preguntó, ¿hiciste esto tú misma? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué no lo sabía? Hice uso de materiales no deseados de la escuela y cosas en las calles para hacer esto. Apenas lo terminé hace 2 días, dijo en su tono habitual, elevando un lado de sus labios un poco más. Eso es impresionante, elogió con sinceridad. Al ser un chico con pocas habilidades en el montaje de máquinas, se encontró con grandes dificultades incluso para armar un coche de juguete de 4 ruedas cuando era niño. Con el mentón ligeramente levantado y los ojos ligeramente flexionados, Melissa respondió con calma, no está mal. Ser demasiado humilde es un mal rasgo, sonrió levemente y continuó, esto es una tortuga, ¿verdad? Al instante, la atmósfera en la habitación se desplomó, dejando atrás un aire de gravedad por un tiempo. Entonces, Melissa respondió débilmente con una voz que parecía tan enigmática como el velo carmesí, es una marioneta. Marioneta. Sonrió torpemente e intentó explicar con fuerza, el problema radica en los materiales, son demasiado rudimentarios. Después de eso, trató de cambiar el tema y dijo, ¿por qué irías al baño en medio de la noche? ¿No hay un baño aquí? ¿No siempre duermes hasta el amanecer? Melissa se sorprendió por un momento. Pasaron solo unos segundos antes de que abriese la boca, dispuesta a explicar. En ese momento, se escuchó un intenso sonido de digestión en su área abdominal. Voy a dormir un poco más. Van. Agarró su títere con forma de tortuga, trotó hacia el interior de la casa y cerró la puerta de su habitación. La cena de la noche anterior fue demasiado buena, comió demasiado y ahora su estómago tiene problemas para digerirlo. Sacudió la cabeza mientras sonreía, caminando lentamente hacia su escritorio. Se sentó en silencio, reflexionando sobre la invitación de Dune Smith mientras la luna roja carmesí emergía detrás de las nubes oscuras. Ser miembro del personal civil de halcones nocturnos tenía evidentes desventajas. Conmigo siendo un transmigrador, el loco, iniciador de la misteriosa asamblea, y los múltiples secretos que tengo, será un riesgo estar bajo las narices del equipo de la iglesia de la diosa de la noche eterna que se especializa en tratar asuntos relacionados con los villanes. Siempre que me una a Dune Smith y su equipo, sin duda me gustaría llegar a ser un villane. Entonces podría cubrir los beneficios obtenidos de la asamblea. Sin embargo, convertirse en un miembro formal implicaría muchas restricciones a mi libertad, como por ejemplo, la manera en que un personal civil tiene que informar su intención de dejar Tingen. Ya no podré ir a donde quiera o hacer lo que quiera. Perderé muchas oportunidades. Los halcones nocturnos son una organización estricta. Una vez es entregada una misión, solo puedo esperar los arreglos y aceptar órdenes. No hay opción de rehusarse. Los villanes tienen el riesgo de perder el control. Teniendo todas las desventajas enumeradas una por una,
comenzó a considerar las necesidades y ventajas. A juzgar por la situación del ritual de la suerte, no soy uno del 80% de los afortunados. En el futuro, es probable que me suceda algún evento extraño, lo que aumenta los peligros a los que me enfrento. Solo al convertirme en uno de los villanes o al unirme a los halcones nocturnos puedo equiparme con la habilidad para resistir. El deseo de convertirme en un villane no puede depender únicamente de la asamblea. La fórmula de la poción no es un problema importante, pero ¿dónde puedo encontrar los materiales correspondientes? ¿Cómo voy a obtenerlos y a prepararlos? Sin olvidar la necesidad de la práctica diaria, me enfrento a serios obstáculos. Simplemente no me es posible consultar a Justicia y al Colgado sobre todos los asuntos e intercambiar cada objeto con ellos. Eso no solo dañaría la imagen de El Loco y despertaría sus sospechas, sino que también habrá un momento inadecuado para comunicarse sobre temas tan triviales. Del mismo modo, no puedo producir nada que pueda despertar su interés. Además, la mayoría de los materiales dejaría atrás el rastro de mi verdadera identidad. Luego, las disputas en línea se transformarían efectivamente en conflictos fuera de línea, lo que provocaría inmensos problemas. Uniéndome a los halcones nocturnos, definitivamente habrá contacto con el conocimiento común del mundo del misterio y los canales relevantes. Eso puede acumularse lo suficiente en un círculo social correspondiente y puede ser usado como palanca. Solo así podré iniciar la asamblea y, a su vez, obtener los mayores beneficios de Justicia y el Colgado. En realidad, las ganancias pueden ser llevadas a la realidad, permitiéndome obtener más recursos y formar un ciclo virtuoso. Por supuesto, también podría ir a una organización suprimida por varias iglesias, como los alquimistas de la psicología mencionados por Dunn, y unirme a ellos. Aún así, también perderé mi libertad y estaré en un estado constante de miedo y ansiedad. Sin embargo, lo que es más importante, no tengo ni idea de dónde buscarlos. Incluso si logro obtener la información respectiva de El Colgado, un contacto tan precipitado con ellos podría poner en peligro mi vida. Convertirme en miembro del personal civil deja la oportunidad de salida y es un amortiguador. El hombre inferior se esconde en la naturaleza, el superior en la multitud. Tal vez la identidad como un halcón nocturno puede ser una mejor coartada. En el futuro, cuando me convierta en una de las máximas autoridades del tribunal, ¿quién se imaginaría que soy un hereje, el jefe de la organización secreta que trabaja detrás de escena? A medida que brillaban los primeros rayos del sol de la mañana, el carmesí desaparecía. Mirando la luz dorada en los horizontes del cielo, tomó una decisión. Buscaría a Dunn Smith hoy y se volvería parte del personal civil de los halcones nocturnos. En ese momento, Melissa, que había vuelto a levantarse de la cama, abrió la puerta de la habitación. Se sorprendió al ver a su hermano estirándose de una manera poco glamorosa. «¿No dormiste?» Estaba pensando en algunas cosas, sonrió, sintiéndose relajado. Melissa pensó por un momento y dijo, «Siempre que encuentro problemas, enumero los pros y los contras uno por uno y los comparo. Después de eso, puedo obtener una pista de lo que debería hacer. Es un buen hábito». Yo también hice eso, sonrió y respondió. El rostro de Melissa estaba relajado, y no añadió más. Sosteniendo una hoja de papel amarillenta y sus artículos de tocador, se dirigió al baño. Sin prisa por irse, después de que terminó su desayuno y saliera su hermana, tomó una buena siesta. Basado en lo que sabía, casi todas las tabernas estaban cerradas por la mañana. A las 2 de la tarde, alisó los pliegues de su gorro de seda y su pañuelo usando un pequeño cepillo. También quitó la suciedad para restablecer su pulcritud. Luego de eso, vistió un traje formal, como si fuera a una entrevista. La calle Bessic estaba un poco lejos, y temía perder las horas laborales del halcón nocturno. Por lo tanto, no caminó allí, sino que esperó un carruaje público en la calle Cruz de Hierro. En el reino de Loen, los carruajes públicos de caballos se dividían en dos categorías, sin vía y con vía. La primera consistía en un carro tirado por 2 caballos y podía sentarse un aproximado de 20 personas, teniendo en cuenta la parte superior. Solo existía una ruta general, sin estaciones específicas. Tenía operaciones flexibles y podía ser detenido en cualquier lugar a menos que estuviera lleno.
La última era operada por la compañía de transporte orbital. Primero, se colocó un dispositivo de servicio similar a un riel en la calle principal. Los caballos se moverían en el carril interno mientras las ruedas corrían en las vías, lo que hacía más fácil y menos arduo. Eso podría tirar de un carruaje de 2 pisos más grande con capacidad para casi 50 pasajeros. Sin embargo, el único problema era que la ruta y las estaciones eran fijas, por lo que muchos lugares eran inaccesibles. Después de 10 minutos, el sonido de las ruedas golpeando las vías se acercó desde la distancia. Un carruaje de 2 pisos se detuvo frente a la estación en la calle Cruz de Hierro a la calle Basic, dijo al conductor del carruaje. Usted tiene que trasladarse a la calle Champagne, pero cuando llegue allí, tardará unos 10 minutos en caminar hasta la calle Basic, explicó el conductor del carruaje en relación con la ruta. Vamos a la calle Champagne entonces, asintió conforme. Son más de 4 kilómetros, 4 peniques, dijo un hombre joven con rostro limpio y apuesto, mientras extendía su mano. Era un trabajador responsable por la recaudación del dinero. Bien, sacó 4 monedas de cobre de su bolsillo y se las entregó. Caminó hasta el carruaje y descubrió que no había muchos pasajeros. Incluso en el primer piso, había algunos asientos vacíos. Ahora solo tengo 3 peniques, así que solo puedo caminar cuando vuelva. Se ajustó el sombrero y se sentó con firmeza. En ese piso, los hombres y las mujeres estaban en su mayoría bien vestidos, aunque había algunos vestidos con sus ropas de trabajo leyendo tranquilamente los periódicos. Casi nadie hablaba, y estaba bastante tranquilo. Klein cerró los ojos y recargó sus fuerzas, ajeno al ir y venir de los pasajeros a su alrededor. Parada tras parada pasó hasta que finalmente escuchó las pocas palabras: calle Champagne. Después de bajar del carruaje, preguntó por el camino y pronto llegó a la calle Basic, donde vio la taberna con el logotipo del perro de color marrón amarillento. Extendió su mano derecha y dio un fuerte empujón. La pesada puerta se abrió gradualmente, inundándolo con una ola de clamores ruidosos y una ola de calor impetuosa. Aunque aún era tarde, ya había muchos clientes en la taberna. Algunos eran trabajadores temporales, buscando oportunidades allí, esperando ser contratados. Otros simplemente estaban holgazaneando, atontándose con alcohol. La taberna estaba poco iluminada. En el centro, había 2 grandes jaulas de hierro con un tercio de su fondo que se hundía en la profundidad del suelo sin huecos. La gente sostenía copas de vino de madera y las rodeaba, a veces discutiendo en voz alta mientras reía, a veces maldiciendo en voz alta. Echando una mirada curiosa, encontró 2 perros enjaulados en el interior. Uno era blanco y negro, similar al husky encontrado en la tierra. El otro era completamente negro, con un pelaje brillante, haciéndolo lucir saludable y feroz. ¿Quieres apostar? Dog ha ganado 8 juegos seguidos, dijo un hombrecito con una boina marrón, mientras se acercaba y señalaba al perro negro. Apostar. Desconcertado al principio, Klein recobró los sentidos de inmediato. ¿Pelea de perros? Cuando estaba en la Universidad de Coe, esos estudiantes aristocráticos y ricos siempre le preguntaban con desprecio y curiosidad si los trabajadores groseros y los vándalos desempleados disfrutaban participando en el boxeo y apuestas en las tabernas. Además de poder apostar en juegos de boxeo y cartas, ¿no incluía también actividades crueles y sangrientas como peleas de gallos, peleas de perros y otras? El hombre bajo sonrió. Caballero, somos gente civilizada. No nos involucramos en actividades tan poco atractivas. Habiendo dicho eso, susurró, además, ¿se incorporaron leyes para prohibir esas cosas el año pasado? Entonces, ¿a qué le están apostando todos?, preguntó con curiosidad. El mejor cazador. Justo cuando el hombre corto terminó su oración, sonó una resonante cacofonía. Volteó la cabeza, agitó las manos con entusiasmo y dijo, no puede hacer una apuesta para esta ronda. Ya ha comenzado. Espere por la próxima. Al escuchar eso, inclinó los dedos de los pies, levantó la cabeza y miró lo más lejos que pudo. Vio a 2 hombres fuertes, cada uno arrastrando un saco, acercándose a un lado de la jaula de hierro y abriendo la puerta de la prisión. Luego vertieron el contenido del saco en la jaula. Había animales grises y asquerosos. Trató de identificarlos cuidadosamente antes de darse cuenta de que eran ratas.
cientos de ratas. Como la jaula de hierro estaba a gran profundidad bajo tierra, las ratas se movían en todas direcciones pero no podían encontrar una salida. En ese momento, justo cuando se cerraba la puerta de la jaula, fue desatada la cadena de los dos perros. ¡Guau! El perro negro saltó hacia adelante y mató a una rata de una mordida. El perro blanco y negro estuvo desconcertado al principio antes de que comenzase a jugar con entusiasmo con las ratas. Las personas de los alrededores levantaron sus copas de vino e intensificaron su mirada o gritaron en voz alta: ¡muérdela! ¡Mátala! ¡Dog, dog! Hijos de putas rat-biting con perros. Recobró los sentidos y una esquina de su boca se contrajo incesantemente. El objetivo de la apuesta es determinar qué perro puede atrapar más ratas. Quizá incluso se puede apostar al número específico de ratas capturadas. No es de extrañar que hubiese gente comprando ratas vivas en la calle Cruz de Hierro. Eso realmente es único. Sacudió su cabeza, riendo mientras retrocedía, dio una vuelta por el borde de los clientes alcohólicos y llegó al frente de la barra. «Nuevo aquí», dijo el cantinero mientras le daba una mirada y limpiaba las copas. Continuó: «Una taza de cerveza de centeno es 1 centavo. Cerveza en mat, cuesta 2 peniques. 4 peniques por la cerveza Villasur, ¿o quieres una taza de malta Lanti puramente elaborada?» «Vine aquí por el señor Wright», dijo directo y sin rodeos. El cantinero silbó y gritó a un lado: «Viejo, alguien te está buscando». «Oh, ¿quién?» Una vaga voz sonó, y un anciano intoxicado se levantó de detrás de la barra. Se frotó los ojos, desvió la mirada hacia Klein y le preguntó: «Señor, ¿me estaba buscando?» «Señor Wright, me gustaría contratar a un pequeño escuadrón de mercenarios para una misión», respondió de acuerdo con lo que Dunn había instruido. ¿Un pequeño escuadrón de mercenarios? ¿Estás viviendo en una historia de aventuras? Eso no ha existido por mucho tiempo. El cantinero interrumpió y sonrió. Wright se quedó en silencio por unos segundos antes de decir: «¿Quién te dijo que lo buscaras aquí?» Dunn Smith respondió con toda honestidad. Al instante, Wright se echó a reír y contestó: «Ya veo. En realidad, el pequeño escuadrón mercenario todavía existe. Solo que en otra forma, con un nombre más contemporáneo. Lo puedes encontrar en el segundo piso del número 36 de la calle Sautelán». «Gracias», agradeció con sinceridad antes de girarse y salir de la taberna. Antes de salir, los clientes alcohólicos que lo rodeaban de repente se tranquilizaron y murmuraron: «Dawg fue derrotado». «Derrotado». Sonrió y sacudió su cabeza. Luego se fue rápidamente y encontró su camino hacia la cercana calle Soeterland después de preguntar: «30, 32, 34. Aquí contó los números de la casa y caminó hacia la escalera. Dando la vuelta a la esquina y subiendo lentamente las escaleras, vio el letrero vertical con el nombre actual del llamado Escuadrón de Mercenarios. Compañía de Seguridad La Espina Negra. Capítulo 17. Departamento de Operaciones Especiales. Compañía de Seguridad La Espina Negra. Al ver el letrero, se sintió sorprendido pero lo encontró razonable. «Vaya. ¿Qué decir de eso?». Sacudió la cabeza y se echó a reír antes de subir las escaleras y golpear suavemente la puerta entrecerrada, con la mano derecha. Toc, toc, toc. El sonido hizo eco lento pero rítmico, mas no hubo respuesta, solo se podía escuchar un débil chisporroteo. Toc, toc, toc. Volvió a tocar, solo para encontrarse con el mismo resultado. Cambió a empujar la puerta, agrandando el espacio mientras miraba hacia el interior. Un sofá clásico que podría haber sido para servir a los invitados, un sillón de tela suave y una mesa de café de madera maciza. Había una chica con cabello castaño detrás de una mesa justo al otro lado, con la cabeza caída. A pesar de que la compañía de seguridad es solo una fachada, ¿no es esto simplemente poco profesional? ¿Cuánto tiempo lleva este lugar fuera del negocio? Cierto, ¿ustedes no necesitan ningún negocio? Se acercó más mientras se quejaba en silencio y golpeó la mesa justo al lado de la oreja de la chica. Toc, toc.
La chica de cabello castaño se incorporó de inmediato y rápidamente tomó el periódico frente a ella, cubriéndose la cara. Prensa honesta de la ciudad de Tingen. Buen nombre. Leyó en silencio el título de la página que tenía enfrente. El servicio de trenes a vapor Southern Express que llega directamente a Ciudad Constante hoy comienza operaciones. Oh, vamos, cuando habrá uno que vaya directo a la bahía Brindisi. Realmente no quiero volver a tomar el barco, es demasiado horrible, realmente horrible. Hey, ¿quién eres tú? La chica de cabello castaño pretendió leer y dio su opinión. Mientras hablaba, bajó el periódico, reveló su frente brillante y sus ojos de color marrón claro. Observó a Klein con una mirada adulante y sorprendida. Hola, soy Klein Moretti, y estoy aquí por invitación de Dune Smith, dijo mientras se quitaba el sombrero hasta el pecho y se inclinaba un poco. La chica de cabello castaño parecía estar a inicios de sus 20s. Llevaba un vestido verde claro al estilo Loen, con hermosos cordones en las mangas, el cuello y el pecho. ¿El capitán? Bien, espera aquí un momento. Ahorita te lo traigo. La chica se apresuró y entró en la habitación a su lado. Ni siquiera sirvió una taza de agua ni nada. El nivel de conciencia de servicio es preocupante. Sonrió levemente mientras esperaba en su lugar. Después de 2 o 3 minutos, la chica de cabello castaño abrió la puerta y salió. Dijo con una dulce sonrisa: Señor Moretti, por favor, sígame. El capitán está de guardia en la puerta de Chanis y no puede salir en este momento. Bien. La siguió rápidamente. En su mente, reflexionó para sí mismo. ¿Puerta de Chanis? ¿Qué podría ser eso? Al atravesar la habitación, lo primero que vio fue un pequeño pasillo, con solo 3 oficinas a cada lado. Algunas de esas oficinas estaban cerradas con llave, mientras que otras estaban abiertas, revelando a alguien en el interior que escribía sin parar en una pesada máquina de escribir mecánica. De un vistazo, notó una figura familiar. El joven oficial que había investigado su departamento, el de cabello negro y ojos azules y el aire romántico de un poeta. No estaba en ropa oficial, su camisa de cuello blanco no estaba metida, lo que le daba un aspecto bastante rebelde. Tal vez realmente es un poeta. Asintió a modo de saludo y fue saludado con una sonrisa. La chica de cabello castaño abrió la puerta izquierda de la oficina al final de la habitación y señaló adentro, diciendo: todavía tenemos que bajar algunos niveles. Esa oficina no tenía muebles, solo una escalera de piedra de color grisáceo que se extendía hacia abajo. Los 2 lados de la escalera estaban iluminados por lámparas de gas. El resplandor estable disipaba la oscuridad y daba una sensación de armonía. La chica de cabello castaño caminó al frente, mirándose los pies mientras caminaba con cuidado. Aunque camino aquí a menudo, sigo teniendo un miedo constante a caerme y rodar como un barril. No lo sabes, pero Leonard hizo una tontería así. En su primer día de convertirse en un desvelado, el día en el que no había dominado sus nuevos poderes, trató de bajar las escaleras corriendo. Y se convirtió en una rueda. Jaja, si lo piensas ahora, fue muy gracioso. Oh, sí, fue el tipo que te saludó hace un momento. Eso fue hace unos 3 años. Hablando de eso, he estado con los halcones nocturnos durante 5 años, tenía solo 17 cuando me uní. La chica observaba sus pasos mientras hablaba. De repente, se golpeó la frente y dijo: olvidé presentarme. Soy Raxan. Mi padre fue miembro de los halcones nocturnos, se sacrificó en un accidente hace 5 años. Supongo que de ahora en adelante somos colegas. Sí, colegas es la palabra correcta. No somos compañeros de equipo ya que no somos villanes. Espero tener el honor, pero aún depende de lo que el señor Smith tenga que decir, dijo mientras evaluaba los alrededores. Sintió que estaban yendo bajo tierra, la humedad se filtraba de las paredes de piedra, disipando el calor del verano. No te preocupes, el hecho de que hayas llegado tan lejos significa que el capitán te aceptó. Siempre le he tenido un poco de miedo, aunque es una figura paterna amable. No sé por qué, pero todavía tengo miedo. Raxan habló como si hubiese un pedazo de dulce en su garganta. Respondió con humor:
¿no es normal tener miedo de un padre? Cierto, dijo Raxan mientras se afincaba en la pared alrededor de la curva. Mientras hablaban, los dos terminaron de bajar las escaleras y llegaron a un piso empedrado. Era un largo pasillo, ambos lados de las paredes estaban con lámparas de gas rodeadas por rejillas metálicas. Las sombras de Klein y Raxan se alargaron bajo la iluminación. Él se dio cuenta de que había un emblema sagrado oscuro cada pocos metros, el símbolo de la diosa de la noche eterna. Un fondo negro oscuro salpicado de adornos brillantes se agruparon con precisión a la mitad de la luna carmesí. Esos emblemas no parecían especiales, pero caminar entre ellos le dio a Klein una sensación de serenidad. Raxan también dejó de hablar, a diferencia de su anterior estado parlanchín. En poco tiempo, una intersección apareció por delante. Raxan presentó brevemente: el camino a la izquierda lleva a la Catedral de Santa Selena, a la derecha se encuentran el arsenal, el almacén y los archivos. Y al frente está la puerta de Chanis. ¿La Catedral de Santa Selena? Entonces, ¿la calle Sautelan está justo detrás de la calle Luz Lunar Roja? Estaba un poco aturdido. La Catedral de Santa Selena de la calle Luz Lunar Roja era la sede de la iglesia de la diosa de la noche eterna en Tingen, un lugar sagrado que los seguidores locales anhelaban visitar. Junto con la Catedral de los Números Sagrados de la iglesia del dios de la maquinaria y el vapor en los suburbios, y la Catedral del Río y el Mar de la iglesia del Señor de las Tormentas al norte de Tingen, sostuvieron los círculos religiosos en la ciudad y sus pueblos y aldeas afiliados. Consciente de que su estado hacía inadecuado indagar más, solo escuchó en silencio. Pasaron la intersección y Avance. Aarón de frente. En menos de un minuto, se vio una puerta de hierro negro esculpida con 7 emblemas sagrados. Permanecía allí, pesada, fría y dominante, como un gigante custodiando en la oscuridad. Puerta de Chanis le recordó y señaló la habitación a su lado, diciendo: el capitán está adentro. Entra por ti mismo. Bien, gracias, respondió cortésmente. La habitación a la que se refería Raxan estaba justo enfrente de la puerta de Chanis. Las ventanas se abrieron, revelando el interior de la habitación iluminada. Klein respiró hondo para calmarse. Toc, toc, toc. Adelante, escuchó la voz profunda y amable de Dune Smith. Abrió suavemente la puerta sin cerrojo. Solo había una mesa y 4 sillas dentro. Dune Smith, con su línea de cabello alta, el abrigo negro de la noche anterior y una cadena de reloj de oro alrededor de su pecho, leía el periódico sin prisa. Ven y toma asiento. ¿Has decidido? ¿Estás seguro de que quieres unirte a nosotros?, sonrió y preguntó mientras dejaba el periódico. Klein se quitó el sombrero y se inclinó, luego se sentó junto a la mesa y dijo: sí, estoy seguro. Entonces mira esto, jejeje. Ahora a la gente le gusta llamarlo un contrato. Sacó el cajón de la mesa y tomó 2 copias del contrato. No había muchas cláusulas. La mayoría de ellas habían sido mencionadas por Dune Smith. El énfasis estaba en la cláusula de confidencialidad. Los violadores eran juzgados en los tribunales de las cortes de la iglesia de la diosa de la noche eterna en lugar de los tribunales del reino. Era similar a como los soldados y los oficiales eran enviados a la corte marcial para los juicios. Un contrato de 5 años. 2 libras y 10 solís de salario semanal, 10 solís como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Lo leyó y respondió con determinación: no tengo ningún problema con esto. Entonces fírmalo, dijo mientras señalaba la pluma estilográfica de color rojo oscuro y la tinta. Utilizó un trozo de papel de desecho para probar el bolígrafo antes de respirar. Firmó ambos contratos con su nombre, Klein Moretti. Como aún no tenía un sello, solo podía usar su huella digital. Don recibió el contrato, sacó un sello del cajón y lo estampó al final del contrato y algunas partes clave. Una vez hecho esto, se levantó, devolvió un contrato con una mano y buscó a Klein con la otra diciendo: bienvenido, de ahora en adelante, eres uno de nosotros y por favor ten en cuenta que el contrato también es confidencial. Klein también se levantó. Recibió el contrato, le estrechó la mano y dijo: entonces, ¿debería dirigirme a usted como capitán? Sí. Los ojos grises de Dune parecían especialmente profundos en el entorno opaco. Después de estrecharse la mano,
se sentaron. Klein miró el sello del contrato, que decía, Escuadrón de Halcones Nocturnos, Ciudad de Tingen, Condado de Agua, Reino de Loen. No puedo creer que ustedes usasen el nombre Compañía de Seguridad La Espina Negra como coartada, río y dijo. En realidad, tenemos otros letreros. Sacó un pedazo de papel del cajón. Estaba estampado con los sellos del gobierno de la ciudad y el departamento de policía. El contenido era el siguiente: Séptima Unidad, Departamento de Operaciones Especiales, Policía del Condado de Auba, Reino de Loen. Las primeras 4 unidades son la policía regular responsable de la seguridad general, como la Unidad de Protección VIP y la Unidad de Protección de Instalaciones Clave. Y desde la Unidad 5 en adelante, son los que lidian con incidentes sobrenaturales en cada ciudad. Nuestra unidad es responsable de los incidentes relacionados con los seguidores de la diosa de la noche eterna en Tingen. Si hay diferentes tipos de seguidores, entonces dividimos el área acordemente. Principalmente estamos a cargo de lugares como el norte, el oeste y la región Indes Dorada. Dunn presentó con brevedad. La unidad 6 del Escuadrón de Verdugos encargados bajo la Iglesia del Señor de las Tormentas está a cargo de la región del Muelle, el este y el sur. El área de la universidad y los suburbios están bajo la unidad 5, que es el Escuadrón de Maquinaria de Hive Mind en Tingen. Bien, no tenía preguntas al respecto, entonces se echó a reír. ¿Qué sucede si alguien realmente viene debido al letrero de Compañía de Seguridad La Espina Negra y solicita de nuestros servicios? Tomamos esas solicitudes, ¿por qué no deberíamos? Mientras no afecte nuestras operaciones diarias, dijo Dunn lentamente y con humor. Cualquier ganancia se consideraría una bonificación adicional, por lo que nuestros miembros están muy dispuestos a tomar esos trabajos. De todos modos, el mercado para asuntos triviales y problemáticos, como encontrar perros y gatos, ha sido monopolizado por detectives privados. Entonces, ¿cuántas personas hay en este escuadrón de halcones nocturnos? Ya que estaban en el tema, preguntó. No hay muchos incidentes sobrenaturales, así que hay aún menos villanes. Solo hay 6 miembros oficiales de los halcones nocturnos en toda la ciudad de Tingen, incluyéndome a mí. Jejeje, en cuanto al personal civil, hay 6 incluyéndote a ti. Asintió con la cabeza y, finalmente, le hizo la pregunta que más le preocupaba. Entonces, capitán, ¿qué quiere decir con eso de que los villanes pierden el control? ¿Por qué sucede? Capítulo 18. Origen y causa. Al escuchar la pregunta, Dunn miró por la ventana hacia el corredor que conducía a la puerta de Chanis. Sacó su pipa, la rellenó con algo de tabaco y hojas de menta, y se la llevó a la boca. Tomó un profundo suspiro, su voz se volvió reflexiva y vaga. Solo en casa puedo disfrutar de los hermosos sabores del tabaco mezclado con hojas de menta sin ninguna preocupación. Klein, ¿sabes acerca del mito de la creación? Por supuesto, cuando recibí educación primaria durante la escuela dominical, aprendimos a leer usando la revelación de la noche eterna. Entre ellos, el libro de la sabiduría y las cartas de los santos mencionaban el mito de la creación. Intentó recordar a través de los fragmentos de memoria del Klein original. Redujo su ritmo y dijo, el creador despertó del caos y destrozó la oscuridad, creando el primer rayo de luz. Entonces se fundió a sí mismo completamente en el universo y creó toda la existencia. Su cuerpo se convirtió en la tierra y las estrellas. Uno de sus ojos se convirtió en el sol, mientras el otro se convirtió en la luna carmesí. Parte de su sangre se precipitó a los mares y ríos, alimentando y nutriendo vidas. Hizo una pausa inconscientemente cuando dijo eso. Parcialmente, fue porque los recuerdos relevantes estaban borrosos, y la otra parte era que el mito de la creación era muy similar al mito de la creación china de Pangu. La imaginación de personas de mundos diferentes compartía algo en común sobre sus mitos y leyendas. Notando que estaba teniendo problemas, Dunn sonrió y agregó, sus pulmones se convirtieron en los elfos, su corazón se convirtió en los gigantes, su hígado se convirtió en los treants, su cerebro se convirtió en dragones, sus riñones se convirtieron en las serpientes aladas, su cabello se convirtió en los fénix, sus orejas se convirtieron en los lobos demoníacos, su boca y sus dientes se convirtieron en los mutantes, y sus fluidos corporales restantes se convirtieron en los monstruos marinos, de los cuales la esencia era Nage. Su estómago, su intestino delgado y grueso,
y las partes malignas de su cuerpo se convirtieron en demonios, espíritus malignos y varios tipos de existencias maléficas desconocidas. Su espíritu se convirtió en el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría. Su sabiduría dio luz al nacimiento de la humanidad. Esa fue la primera época. La época del caos terminó la última oración por Dune, pero le pareció gracioso y ridículo. Como folclorista de teclado, era la primera vez que entraba en contacto con un mito de la creación que estaba arreglado con tanto detalle. Era tan detallado que casi todas las razas prominentes correspondían a una parte particular del cuerpo del creador. Es como una canción infantil con niños sentados en fila y comiendo fruta. Además, no solo fue mencionado en el canon de la diosa de la noche eterna. Las iglesias del Señor de las Tormentas y el Dios del Vapor y Maquinaria también tenían descripciones similares. Ninguno de ellos se alabó a sí mismo o devaluó a los otros dioses. Eso significa que, o el mito de la creación es real o insinúa que las pocas iglesias habían sufrido un largo periodo de conflictos, antes de comprometerse previo a la quinta época. Con eso en mente, Klein de repente tuvo otra pregunta. Preguntó frunciendo el ceño, se siente problemático. ¿Por qué el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría nacen directamente del espíritu del creador, mientras que la diosa no? En los registros prehistóricos de la revelación de la noche eterna, la diosa de la noche eterna solo se había despertado al final de la segunda época. Junto con el señor de las tormentas, el eterno sol ardiente y otros dioses, bendijo y ayudó a la humanidad a sobrevivir al cataclismo. También fue conocida como la tercera época, la época del cataclismo. Fue durante ese tiempo que también apareció la Madre Tierra y el dios del combate. En cuanto al dios de la maquinaria y el vapor, cuyo nombre original era el dios de la artesanía, nació solo en la cuarta época. En ese sentido, la posición entre los dioses parecía evidente por sí misma. Los que eran más antiguos eran más ortodoxos. Estaba muy claro. Eso también preocupaba a los creyentes de la diosa de la noche eterna. Don Smith sostuvo su pipa con otra mano, y en lugar de contestar, respondió con una pregunta. Repite el título completo de la diosa. De inmediato, sintió que se había apuñalado con un cuchillo. Se destrozó el cerebro y trató de recordar lo mejor que pudo. La diosa de la noche eterna es más noble que las estrellas y más eterna que la eternidad. También es la dama del carmesí, la madre de los secretos, la emperatriz del desastre y el horror, la señora de la calma y el silencio. Afortunadamente, la madre de Klein era una devota creyente de la diosa de la noche eterna. Cuando todavía estaba viva, recitaba eso todas las noches en la cena. A pesar de que los recuerdos del Klein original se habían fragmentado, no todo estaba perdido. ¿Qué simboliza la dama del carmesí?, preguntó Dune con un tono de guía. La luna roja. En el momento en que respondió, lo entendió de inmediato. Entonces, ¿de qué parte del creador provino la luna roja?, preguntó con una sonrisa. Un solo ojo. Klein y Dune se sonrieron el uno al otro. Eso no era menos impresionante que el Señor de las Tormentas, que se formó a partir de un tercio del espíritu del creador. En cuanto a las iglesias de la Madre Tierra y el Dios del combate, probablemente tenían explicaciones similares. Sin embargo, el Dios de la maquinaria y el vapor había nacido demasiado tarde para encontrar una razón. Por lo tanto, su iglesia había sido débil en los últimos 1000 años. Fue solo con la invención de la máquina de vapor que aprovechó la oportunidad para estar realmente a la par con los otros dioses. Dune acarició suavemente su pipa. La humanidad nació de la sabiduría del Creador, por lo que tenemos cerebros inteligentes y extraordinarios, pero carecemos de otros poderes mágicos. Sin embargo, a partir del mito de la creación, podemos llegar a una conclusión simple pero clara. Todo proviene del mismo origen. ¿Proviene del mismo origen?, repitió las últimas palabras. De acuerdo con esa conclusión, los humanos que están protegidos por los dioses pudieron resistir a los gigantes, los demonios y los mutantes. Poco a poco, descubrieron los medios para obtener el poder de los villanes. Eso es usando las partes correspondientes de los espíritus malignos, dragones, monstruos, árboles mágicos, flores o cristales, y combinándolos con otros materiales para formar pociones. Al consumir y absorber la poción, uno ganará diferentes poderes.
Ese es un conocimiento común entre los estudios de misticismo. Dunn no dio detalles precisos y solo hizo una breve introducción. En ese proceso, nuestros antepasados se basaron en lecciones dolorosas para descubrir que, si consumían pociones extraordinarias o de alto grado, fácilmente conducirían a consecuencias trágicas. Hay 3 posibles resultados. ¿Cuáles 3? Presionó con curiosidad. Primero, muerte mental y la completa desintegración de un cuerpo. Cada pedazo de carne se convertiría en un monstruo aterrador. Segundo, su personalidad será cambiada por los poderes contenidos en la poción. Se volverán fríos, sensibles, irascibles, crueles e indiferentes. Tercero, bueno. Bajó su pipa, tomó una taza de porcelana y bebió un sorbo. El café fermo del Valle del Río Paz es amargo, pero muy fragante. Deja un espléndido sabor. ¿Quieres uno? Prefiero el café de la meseta de Feina Potter. Por supuesto, solo lo he bebido unas cuantas veces en casa de Belch, declinó cortésmente. ¿Cuál es el tercer resultado? Trastorno mental. Volverse loco en el acto, tornándose más diabólico que el diablo. Eso es lo que significa perder el control, enfatizó las palabras perder el control. Sin esperar a que dijese una palabra, dejó su taza de café y continuó. Después de un largo periodo de experimentación y exploración, junto con el nacimiento de la pizarra de blasfemia, los humanos finalmente han perfeccionado el sistema de pociones. Formamos un sistema escalonado que se encadena en trayectorias de progresión estables conocidas como secuencias. Cuanto menor sea el número en una secuencia, mayor será el grado de una poción. En este punto, las 7 iglesias principales controlan cada una al menos una secuencia completa. Además, también hay rutas incompletas que se han reunido en los últimos cientos o